¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que te encuentres muy bien en este momento, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, en el momento que te encuentres escuchando este mensaje. Espero que te encuentres muy bien ya y que te encuentres ya listo y con un corazón ya lleno de ganas, ¿no? y de deseos, ¿no? De conocer lo que Dios tiene para hablarnos en este momento, ¿no? Vamos a continuar, como ya tenemos varios meses con este estudio del libro de los Hechos. Vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. Quisiera que me acompañaras ahí a Hechos capítulo 19. Vamos a leer del verso 8 en adelante. No sé si ya tengas tu Biblia ahí a la mano y si no es así, espero que ya estés listo como quiera para escuchar este mensaje y si ya la tienes ahí, espero que me acompañes con esta lectura. Como te digo, vamos a continuar ahí en el capítulo 19, verso 8 en adelante. Vamos a leer estos versos hasta el 12. Quiero después hacer una oración y luego continuamos, ¿no? con lo que vamos a ver en este momento, con lo que Dios tiene para hablarnos a nuestras vidas. Así que acompáñame. Hechos capítulo 19, verso 8. Y dice: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Quiero dejarlo por lo pronto hasta aquí. Como te digo, vamos a hacer una oración, si gustas acompañarme, para poner este tiempo en manos del Señor. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, en este tiempo, Señor, que nos des la oportunidad, Padre, nuevamente, Señor, de estar escuchando de tu palabra, Señor, de estar escuchándote a ti y de tener la oportunidad, Señor, a pesar de todo, de poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, seguir conociéndote más, Señor, y seguir creciéndote en ella, Señor. Padre, te pedimos en este momento, Señor, seas tú, Padre, el que tome el control de este tiempo, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que ellos sean movidos a ti, Señor, y que sean llenos de ti, de tu palabra, Señor, y que podamos meditar en esto que vas a hablar a nuestras vidas en este momento, que podamos ponerlo en práctica, si es así necesario, Señor. Padre, te lo pedimos en este momento, Señor, y te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a empezar, ¿no? A ver esto que se nos presenta en esta porción, en este día, ¿no? Y en esta ocasión vemos que Pablo se encuentra ahora en Efeso, continuando con su encomienda, ¿no? Que le ha sido dada, ¿no? De ir y predicar el evangelio de Jesús por todas partes, ¿no? Esto lo vemos ahora después de que él, en la anterior ocasión habíamos visto, ¿no? Que había encontrado a estos hombres, ¿no? Y estos que se nos presentaba como discípulos, ¿no? Que al parecer eran discípulos de Juan el Bautista, y que él se da cuenta, ¿no? Que hay una necesidad en ellos de ayudarlos a conocer y que comprendan y entiendan y reciban el mensaje completo y correcto del Evangelio de Jesús. Y en esta ocasión vemos cómo, fiel a su costumbre, de nueva cuenta Pablo se dirige en primera instancia, ¿no? hacia la sinagoga, otra vez de nueva cuenta, ¿no? A seguir predicando, a seguir haciendo esto que te digo que había recibido como encomienda, ¿no? De ir a predicar acerca de Jesús y de seguir intentando convencer a todos, tanto a judíos como a griegos, de que creyeran en él, ¿no? Y en estos primeros versículos, ¿no? Más del 8 al 10, me parece a mí que podemos ver de nueva cuenta lo que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? La valentía, ¿no? Las ganas y el deseo y la determinación de Pablo, ¿no? De
de predicar la palabra de Dios en todo momento y por todos lados. Y te digo esto, ¿no? Porque en primera instancia dice que pasó 3 meses predicando en esta sinagoga. Y me parece un tiempo considerable, ¿no? 3 meses haciendo esto, ¿no? Y de nueva cuenta, como vemos y como hemos visto en anteriores ocasiones, y pareciera una constante, ¿no? En la predicación de Pablo, en la vida de Pablo, vuelve a encontrar rechazo, ¿no? Por parte de algunos judíos, ¿no? Que se nos dice que algunos endureciendo y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿no? Y esto lleva, este rechazo que encuentra Pablo, lo lleva a apartarse de ellos, ¿no? Y dice que se lleva a algunos discípulos y se los lleva a otro lugar, ¿no? Porque había algunas personas, ¿no? Que sí ya habían recibido, digamos, de una manera buena este evangelio que Pablo les había compartido, ¿no? Ellos tenían esta disposición, ¿no? de escuchar este mensaje, y Pablo toma a estas personas, a estos ahora sí discípulos, digamos, y se los lleva a otro lado, ya que en la sinagoga no podía ya continuar por este rechazo, ¿no? y este endurecimiento, digamos, de algunos judíos de no creer y de no aceptar este evangelio que Pablo les presentaba, ¿no? Y se nos dice, ¿no? que ahora dura 2 años, ¿no? Dice en el verso 10, dice, así continuó por espacio de 2 años, más los 3 meses que él pasó en la sinagoga. O sea, él prácticamente dura casi 3 años predicando en este lugar, ¿no? Y esto me parece un buen tiempo. No sé tú qué piensas, ¿no? O sea, 3 años predicando el evangelio. Me parece que es un tiempo considerable, ¿no? Y digo todo esto de que vemos en Pablo de nueva cuenta esta valentía, ¿no? Estas ganas, esta determinación, ¿no? De hacer lo que Dios le había pedido, por cómo se nos describe esto que él estaba haciendo, ¿no? Dice ahí en el verso 8, dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, ¿no? Y esta palabra denuedos, y por ahí a lo mejor tú no sabes o no recuerdas, digamos, qué significa, o qué podemos buscar, digamos, algunos sinónimos, ¿no? Y podemos encontrar que esta palabra denuedo, podemos también, digamos, ponerla como valentía, ¿no? Valor, esfuerzo, decisión, determinación. O sea, Pablo era valiente, y nos hemos dado cuenta en estos últimos meses, ¿no? Que Pablo muestra esa valentía, ¿no? Porque a pesar de todos los males que ha padecido, las persecuciones, los golpes, el encarcelamiento, Pablo sigue, y lo primero que hace al llegar a una ciudad es ir a la sinagoga y predicarle el evangelio, ¿no? A pesar de todo esto, ¿no? Entonces, esta palabra de nuevo nos demuestra que Pablo era valiente al hacer esto, ¿no? Pablo se esforzaba constantemente, no todas estas situaciones no afectaban a él en su encomienda que él tenía, ¿no? Él estaba, como te digo, que esta palabra de nuevo la podemos utilizar también como determinación. Él estaba determinado a hacer la obra de Dios, lo que Dios le había pedido, ¿no? Y meditando un poco en esto, ¿no? Yo me quedaba pensando acerca de esto, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué tan determinados estamos nosotros en hacer la obra de Dios? ¿Qué tan valientes somos nosotros para predicar su palabra? ¿Qué tanto nos esforzamos por hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Y te digo esto y medito en esto, porque hay un dato que no se nos dice en esta porción, ¿no? Pero que algunos comentaristas y gente que ha estudiado todos estos acontecimientos, y que han revisado datos históricos y todo, nos hablan que este lugar en el que Pablo se dirige a continuar con su encomienda, esta escuela de uno llamado Tirano, que se nos dice aquí, este era un lugar que por lo regular estaba ocupado, ¿no? Realmente el único tiempo en el que este lugar estaba ocupado era de 11 de la mañana, que estaba desocupado, era de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Y esto se debía a que en ese momento era cuando empezaba como que a sentirse más el calor, y mucha gente aprovechaba este tiempo para
ir a descansar un poco de sus actividades, de sus labores que realizaban, e incluso algunos a comer o algunos a tomar, a dormir un poco, ¿no? En este momento, ¿no? Y vemos que, como te digo, esto no se nos dice, pero se sabe, ¿no? Que esto era así. Y como te comento, esto, por eso meditaba yo en esto y decía, o sea, esto no era un impedimento, ¿no? El calor, el hecho de que para mucha gente en ese momento era momento de descanso, ¿no? De descansar un poco de todas sus actividades. Pablo, esto no le causa un conflicto, ¿no? Al contrario, ¿no? Aprovecha este momento para predicar y seguir enseñando la palabra a todo aquel que la quiera recibir, ¿no? Por eso yo hablo de esta determinación, ¿no? Este deseo, estas ganas de Pablo de constantemente estar enseñando la palabra, ¿no? Y por eso te comento, ¿no? Creo que para nosotros esto debe ser un gran ejemplo y algo que nos lleve a meditar a nosotros, ¿no? Qué tan determinados estamos, ¿no? ¿Qué tanta valentía tenemos para predicar la palabra de Dios, ¿no? Y creo que como te digo, nosotros como creyentes debemos un poco pensar en esto, ¿no? Darnos un tiempo, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Qué tanto nos esforzamos por hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Aparte de esto, hay otra cosa que también me lleva a pensar, ¿no? Estas personas que también estaban dispuestas a recibir este mensaje, estaban, digamos que en la misma situación de Pablo, ¿no? Ellos podían en ese momento aprovechar este tiempo como toda la demás gente para descansar, ¿no? Para ir a comer algo, porque ellos también estaban realizando otras actividades. Incluso Pablo, ¿no? También no se nos dice, y por eso vuelvo a lo mismo de decir, o sea, qué increíble Pablo, ¿no? Cómo estaba determinado y estaba enfocado en hacer lo que Dios le pedía, porque no solo era el ir y predicar, porque aparte se nos dice, ¿no? Vemos ahí en el verso, en el verso 10, ¿no? Que dice que así continuó por espacio de 2 años. Y aparte se nos dice, ¿no? Que esto lo hacía todos los días, ¿no? Y aparte de hacer esto, Pablo como quiera también realizaba sus actividades que veíamos en una ocasión anterior, ¿no? Que él era trabajador de las telas, entonces él aprovechaba el tiempo que no estaba predicando para hacer su trabajo, ¿no? Hacer lo que él sabía hacer, el oficio que él tenía, ¿no? Entonces, por eso todo esto me lleva a pensar, ¿no? Nada de esto le impedía a él continuar con la obra que Dios le había encomendado, ¿no? Tanto su trabajo, ¿no? El calor, las dificultades que él pasaba, perdón. Esto no era un impedimento para él para realizar su obra, ¿no? Al contrario, pareciera que eso lo animaba más, ¿no? Aunque suene, no sé, increíble, él estaba determinado, ¿no? A pesar de todas estas circunstancias, a seguir haciendo la obra, ¿no? Y por otro lado, como te digo, estas personas también estaban, digamos que en la misma situación, ¿no? Ellos, como te digo, podían aprovechar este tiempo para descansar, pero tenían una disposición también de escuchar este mensaje, ¿no? Este evangelio de Jesús que Pablo les venía y les presentaba, ¿no? Como te digo, esto lo hacía todos los días durante 3 años, ¿no? Y creo que, como te decía en un principio, creo que es un tiempo considerable, ¿no? Ya prácticamente duró 3 años predicando en Éfeso, en este lugar. Y estas personas también tenían esta disposición, ¿no? Y de nueva cuenta, ¿no? Me preguntaba yo esto, ¿no? También, al igual que estas personas que tenían una disposición para escuchar este mensaje, nosotros, ¿qué tanta disposición tenemos también para recibir el mensaje, ¿no? ¿Qué tanta disposición tenemos de ser instruidos, ¿no? De ser discipulados, ¿no? De crecer en el conocimiento de la palabra y de crecer en el conocimiento del Evangelio de Dios. Todas estas cosas me llevan a preguntarme esto, ¿no? La disposición, ¿qué tanta disposición tenemos para ir a predicar lo mucho o lo poco que sepamos? Pero también, por otro lado, ¿qué tan dispuestos estamos a ser instruidos, ¿no? ¿Qué tanto de nuestro tiempo dedicamos para hacer esto, ¿no?
muchas veces nosotros ponemos a veces muchos peros, ¿no? Para al momento de encontrar un día para estudiar la palabra o incluso al momento que se llegue el día que tengamos que congregarnos, ¿no? Muchas veces pensamos en que si la hora o simplemente este día no puedo o estoy muy cansado, tengo mucho sueño, a lo mejor X cosa, ¿no? Hay muchas excusas que nosotros ponemos en el momento de que tenemos que hacer las cosas de Dios, ¿no? O incluso, como te decía, ¿no? En el momento en que se llega el día que tenemos que congregarnos, ¿no? En muchas ocasiones no tenemos esa disposición que tenían estas personas, ¿no? Te digo, estas personas podían aprovechar este momento para descansar, para ir a comer, ¿no? Pero ellos estaban dispuestos a recibir este mensaje independientemente el momento y la hora que fuera, ¿no? Y hoy en día nosotros de repente ponemos muchas excusas, ¿no? Y muchos peros, ¿no? Para realizar cualquier cosa, para congregarnos o para tener un tiempo de devocional o para dar una lectura de la Biblia. O sea, en muchas ocasiones ponemos muchas excusas, pero creo que debemos, como te digo, meditar en esto, ¿no? Y creo que, en lo personal, creo que esto no es agradable para Dios, ¿no? Estos peros o estas dudas o este rechazo, por decirlo de algún modo, que ponemos nosotros en algún momento para hacer las cosas de Dios, creo que no es agradable para Él, ¿no? Y creo que si te pones a pensar, en muchas ocasiones desperdiciamos mucho de nuestro tiempo en hacer cosas que realmente no nos dejan nada de provecho, ¿no? Y creo que para hacer otras cosas que no son de Dios, muchas veces ni siquiera ponemos algún tipo de excusa, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo hacemos con muchas ganas, con mucha disposición, ¿no? Con mucho deseo de hacer cualquier otra cosa, a veces que no sea algo que tenga que ver con lo que Dios nos pide, ¿no? Y quiero decirte esto no como diciendo que esté mal, no hacer otras cosas o distraernos o descansar un tiempo, ¿no? No quiero que a lo mejor se pueda entender mal, ¿no? Pero simplemente digo que por ahí a lo mejor el tema de nuestras prioridades, lo que es prioridad en nuestra vida, puede ser ahí donde podamos estar equivocados, ¿no? Que la prioridad de nuestra vida no sea Dios, que no sea buscarlo a Él, crecer en Él, ser discipulado en su palabra, ¿no? Y que tengamos otras prioridades en nuestra vida. Creo que ahí es donde sí podría ser un error de nuestra parte, ¿no? No tener a Dios en primera instancia o como primer cosa en nuestra vida, en nuestro pensamiento, ¿no? Y creo que cuando meditaba en esto, creo que pensaba, ¿no? Y decía, creo que debemos esforzarnos más, ¿no? Cada día y poner más nuestra atención en Él, en sus cosas. Y te digo esto porque, no sé, digamos, si quisieras encontrar un motivo para hacerlo, si quisiéramos buscar nosotros un motivo por qué hacer todas estas cosas, de poner nuestra atención en Él, de buscarlo a Él, de crecer en Él, quisiera decirte esto, ¿no? Te digo, es un pensamiento que tengo yo y no es que necesariamente por esto lo tengamos que hacer, pero puede ser algún motivo, ¿no? Y es que por medio de nosotros también puede ser realizar grandes obras Dios, ¿no? Y también me quedo pensando, ¿no? Y reflexionando que en el momento en que Dios va a obrar en nuestra vida o va a bendecir nuestra vida, creo que si me dejas ponerlo así, creo que Dios no pone ninguna excusa, ¿no? Para cuidarnos, ¿no? Para protegernos, ¿no? Para guiarnos, ¿no? Dios no pone peros, ¿no? Para el momento de que concede, digamos, algún deseo que nuestro corazón tenga, ¿no? Algo que nosotros le pidamos en muchas ocasiones, o creo que en general Dios no tiene más bien Dios no tiene el mismo pensamiento que nosotros tenemos, obviamente, ¿no? Y creo que también debemos pensar en esto, ¿no? Dios nos bendice todos los días, ¿no? Dios nos cuida y Dios nos protege, ¿no? Y Dios no pone excusas para esto, ¿no? Y por eso te digo que nosotros como creyentes debemos reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Y detenernos un poco, ¿no? Muchas veces
entiendo, ¿no?, que hay una vida que llevamos algo acelerada, ¿no? Algo apresurada, ¿no? Y que de repente creemos que no tenemos tiempo de meditar en ciertas cosas, pero yo sí si me permites, ¿no?, recomendarte esto, yo sí te diría, ¿no?, que te tomaras ciertos tiempos, que detuvieras un poco tu vida, ¿no?, esa vida acelerada que de repente tenemos, ¿no?, y que pudieras meditar en esto, ¿no? Como te digo, creo que Dios no pone excusas, ¿no?, para escucharnos, ¿no?, para escuchar nuestras peticiones, ¿no? Y Dios está ahí siempre, ¿no? Entonces, como te digo, si quisieras encontrar un motivo, por decirlo de algún modo, este sería uno, y el otro sería, como te decía, ¿no?, que por medio de nosotros también Dios puede realizar grandes obras, ¿no? Y esto también pudiera ser un motivo para nosotros de decir, quiero acercarme más a Él, ¿no? Quiero tener estas ganas constantes de hacer su obra, ¿no? Quiero crecer en su palabra, no quiero escuchar de Él, no quiero tener este tiempo, dedicarle este tiempo cada vez día con día más, ¿no?, a aprender de Él, a crecer de Él, ¿no? Como te digo, porque por medio de nosotros también puede Dios realizar grandes obras y llenar de bendición la vida de las demás personas, ¿no? Y qué increíble, ¿no?, sería poder ser ese medio que Dios utilice para llevar consuelo y satisfacción y gozo a la vida de las demás personas. No sé si tú estés de acuerdo con esto, ¿no? Y te digo esto por esto que se nos dice aquí en este verso 11, ¿no? Y que me parece muy importante recalcar esto. Dice en el verso 11 que y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿no? Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, perdón. Y como te digo, me pareció importante, ¿no?, recalcar esto, ¿no? Hacía Dios milagros por medio de Pablo. Dios es el que hace los milagros, ¿no? Pero lo puede hacer por medio tuyo, ¿no? Por medio de lo que tú hagas, ¿no? Por medio de lo que tú hables, de lo que tú digas, Dios puede traer bendición a la vida de las personas, ¿no? Y como te digo, no sé, ¿no? Yo me quedo pensando y meditando en esto y digo, wow, ¿no? O sea, qué increíble es poder llevar bendición a la vida de las personas y que Dios haga su obra por medio de mí y poder ayudar a restaurar la vida de las demás personas, ¿no? Como te digo, Dios es bueno y Dios es el que tiene el poder de hacer esto, y aquí se nos dice, Dios hacía milagros, Dios hace milagros por medio de Pablo, ¿no? Y por medio de muchas cosas, ¿no? Dios es el que tiene el poder de usarnos, ¿no? Y que por medio de nosotros, de su propósito en nuestras vidas, Él pueda alcanzar a más personas, ¿no? Y creo que por eso debemos esforzarnos y enfocarnos en hacer lo que Él nos pide, ¿no? Y debemos, digamos, enfocar nuestras energías en hacer lo que Él nos pide y dejar que Él haga su obra, ¿no? Y que haga estos grandes milagros y estos grandes cosas, ¿no?, en la vida de las personas, como vemos aquí en ese verso 11 y 12, ¿no?, que decía que hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, ¿no? Dios estaba haciendo milagros, ¿no?, por medio de Pablo, por medio de ciertas cosas. Era Dios el que hacía estas cosas, ¿no? Y imagínate tú siendo ese que Dios utiliza para bendecir a los demás, ¿no? Qué increíble sería, ¿no? Qué gran gozo sería, yo creo, para la vida de nosotros que Dios haga estas cosas por medio de nosotros, ¿no? Y como te digo, ¿no? Si te pones a pensar y analizar y pensar, ¿no?, si estás o no comprometido, ¿no?, o por qué debo de comprometerme más, creo que es como te decía hace un momento, ¿no? Creo que Dios no pone excusas para bendecirnos, ¿no? Dios no pone excusas para ayudarnos en todo momento y en los momentos de necesidad que tenemos, ¿no? Y creo que Dios es bueno y Dios es fiel, ¿no? Y cumple sus promesas, ¿no? Y a pesar de todo, a pesar de que nosotros no estamos comprometidos al 100% con Él, aún así, a pesar de eso, Dios está ahí para nosotros, ¿no? Y por eso creo que es muy importante, ¿no? Y es bueno recalcarlo, ¿no? Esto que debemos meditar nosotros, qué tan comprometidos estamos, ¿no? Qué tan enfocados, ¿no? Qué tan determinados estamos en hacer la obra de Dios, ¿no?
pero también qué tan dispuestos estamos a escuchar su palabra, ¿no? ¿Estás dispuesto en este momento a escuchar lo que Dios tiene para hablar a tu vida? ¿O estás, no sé, aburrido, no tienes ganas, ¿no? Y yo te pregunto, ¿Dios no tiene ganas de bendecir tu vida en este día? ¿No tuvo ganas o tu vida y tu día ha sido bendecido, ¿no? Yo creo que somos bendecidos, ¿no? Y que Dios está ahí siempre para nosotros, como te digo, a pesar de todo, ¿no? Entonces, para terminar, ¿no? Con esto que quería hablarte en este día, quería terminar con esto, ¿no? Y creo que debemos pensar mucho en esto, ¿no? Creo que no debemos buscar pretextos, ¿no? No debemos poner excusas para hacer su obra y para buscarlo a Él, para aprender más de Él, ¿no? Para conocerlo más. Por el contrario, ¿no? Yo creo que debemos buscar siempre y en todo momento hacer su obra. Debemos agradarlo a Él. Y como dice su palabra, y como lo he comentado en otras ocasiones, ¿no? Debemos, como dice su palabra, esforzarnos y ser valientes, ¿no? Debemos esforzarnos en buscarlo a Él y aprender más y más de Él cada día, ¿no? En cada situación que podamos, ¿no? Ya sea leyendo su palabra, escuchando su predicación, ¿no? Haciendo un devocional, ¿no? En lo que sea, debemos esforzarnos por acercarnos más de Él, a Él, perdón, a aprender más de Él, pero también hacer su obra, ¿no? Y debemos ser valientes, ¿no? También en esto, ¿no? En compartir este mensaje con los demás. El mensaje que ha llegado a tu vida o el mensaje que tú conoces, ¿no? Como te decía al principio, sea poco o lo mucho que conozcas, yo creo que es importante y debemos meditar y pensar y reflexionar un poco en cómo Pablo hacía estas cosas, ¿no? Y tratar de ser valientes nosotros también, hablar con denuedo como lo hacía Pablo en todo momento que podamos, lo poco o mucho que lo sepamos. Hablemos y no dudemos en compartir siempre y en todo momento su palabra, ¿no? Porque creo que Dios es bueno, ¿no? Y bendice nuestras vidas y simplemente porque es Dios, ¿no? Porque hemos creído en Él, ¿no? Hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Y por eso mismo, por eso mismo hoy somos libres, ¿no? Por eso hoy mismo tenemos esa libertad que mucha gente no entiende en estos momentos, ¿no? En momentos de aflicción, ¿no? De debilidad, ¿no? Nosotros podemos estar fuertes y firmes porque hemos creído en Él, ¿no? Y por eso creo que este podría ser un motivo, si quisieras encontrar alguno, en esforzarte y ser valiente en buscarlo a Él y predicar su palabra. Creo que con esto termino, ¿no? Y como te digo, tómate un tiempo, ¿no? Y detente un poco, ¿no? Agárrate un momento, ya sea en la mañana o antes, cuando te levantes, antes de ir a trabajar, o en la noche, o en el momento que tú así lo decidas, ¿no? Y ponte a meditar en lo que Dios haya hablado en este momento a tu vida, ¿no? Y tómate el tiempo y reflexiónalo y lo que creas que estás, digamos, equivocado o alejado, haz el esfuerzo por corregirlo, ¿no? Para buscar agradarlo a Él, ¿no? Porque es lo que nosotros debemos hacer, buscarlo, agradarlo a Él siempre y en todo momento y buscarle dar la honra y la gloria como solo Él merece, ¿no? Te invito a pensar en esto y que lo medites y con esto termino, como te digo. Quiero terminar haciendo una oración y espero que esto que hayas escuchado haya sido de bendición en tu vida, que haya sido claro y que puedas meditar en ello y aplicarlo en tu vida si lo crees necesario. Si gustas acompañarme a orar, cierra tus ojos y oremos para despedir este momento. Señor, gracias, Padre, por tu bondad. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de que nosotros en muchas ocasiones, Señor, estamos alejados de ti, Señor, o no estamos comprometidos con tus cosas, Señor, con lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, en ir a predicar tu palabra y hacer discípulos y hacer crecer tu pueblo, Señor. Aún así, Señor, tú eres bueno, Señor, y nos bendices y nos cuidas, Señor, y nos guías y nos proteges en todo momento y nos das esa libertad y esa tranquilidad que necesitamos y que tenemos en los momentos difíciles que se presentan en nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que
que nos ayudes, Señor, a ser valientes, Señor, que nos des esa valentía, Señor, que necesitamos, Señor, para hablar con denuedo, Señor, para hablar firme y no dudar, Señor, de compartir lo poco o lo mucho que sepamos, Señor, de tu palabra, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y de lo que tú puedes hacer en la vida de todo aquel que decide creer en ti, Señor, que decide a tener a Jesús como su Señor y Salvador, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir esparciendo tu mensaje, Señor, en todo momento, Señor, y a no dudar de ti y a estar firmes cada vez más y más en ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están pasando situaciones complicadas en este momento, Señor, de enfermedad, de necesidad, Señor, seas con ellos, Padre. Señor, cuídalos, Señor, y ayúdalos a salir de esa situación, Señor, pronto, Señor. Te pedimos por esta semana, Señor, que va a iniciar, Señor, que la pongas en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, y llévanos por tu camino, Señor. Y nunca dejes que nos alejemos de ti, Señor, sino que por el contrario, Señor, siempre te busquemos, Señor, y siempre busquemos agradarte a ti y que nuestro pensamiento siempre sea en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en este momento, Señor, y te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esto termino. Si Dios quiere, nos estamos viendo. Espero que tengan un gran día y que Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos.